Mi hermano se gastó todo el dinero de la familia en apuestas, pero cuando mis padres intentaron obligarme a pagar su deuda, me fui de la casa. La historia de cómo terminé cortando todo lazo con mi familia no es sencilla de contar, pero si algo tengo claro, es que hubo un momento exacto en el que supe que jamás podría perdonar lo que intentaron hacerme. No fue un proceso inmediato, sino una acumulación de años de manipulaciones, de silencios incómodos cuando las injusticias se volvían demasiado evidentes, de sacrificios que solo parecían exigirse en una dirección. Siempre supe que mi hermano era el favorito, pero nunca imaginé hasta qué punto mis padres estaban dispuestos a destruirme para salvarlo. No lo vi venir porque, a pesar de todo, seguía creyendo en el concepto de familia, en la idea de que había un límite, una línea que simplemente no cruzarían. Estaba equivocada. Mi hermano, Daniel, había sido un problema desde siempre, pero en casa se hablaba de él como si fuera una víctima de las circunstancias. No importaba que a lo largo de su vida hubiese tomado una serie interminable de malas decisiones, porque de alguna forma siempre encontraban la manera de justificarlo. Si en la escuela lo atrapaban copiando en los exámenes, mis padres decían que los profesores eran demasiado exigentes y que no entendían su forma especial de aprender. Si lo despedían de algún trabajo por su falta de compromiso, la culpa era del jefe, que seguramente tenía algo en su contra. Y si alguna novia lo dejaba porque se hartaba de su actitud irresponsable, entonces era ella quien nunca lo entendió realmente. Daniel podía hacer lo que quisiera sin consecuencias reales, porque siempre habría alguien dispuesto a amortiguar su caída. Y si ese alguien no estaba disponible, bueno, entonces simplemente me miraban a mí. Desde que era pequeña, entendí que la familia tenía expectativas muy distintas para cada uno de nosotros. Mientras a él le celebraban hasta los más pequeños logros, yo tenía que hacer el doble de esfuerzo para recibir siquiera un reconocimiento tibio. Si sacaba buenas notas, no era porque fuera inteligente o trabajadora, sino porque era lo mínimo que se esperaba de mí. Si conseguía un trabajo bien pagado, era lo que tenía que hacer porque era la hija responsable. Y si alguna vez mencionaba que me sentía agotada o que necesitaba apoyo, me recordaban que Daniel lo tenía peor, que él sí tenía problemas reales, que yo debía ser comprensiva. Era como si mi valor solo existiera en función de lo que podía hacer por los demás. Crecí con esa mentalidad, con esa carga sobre los hombros. No porque quisiera, sino porque me la impusieron. Y como era de esperarse, terminé cediendo muchas veces. Cuando Daniel gastó el dinero que mis padres le dieron para la universidad en fiestas y viajes con amigos, fui yo quien se sintió obligada a cubrirlo para evitar que el tema se convirtiera en una crisis familiar. Cuando perdió su primer empleo y mis padres no sabían cómo pagar algunas cuentas, fui yo quien asumió la responsabilidad de ayudar en casa. Y cuando, en más de una ocasión, él se metió en problemas con personas equivocadas, fui yo quien intervino para que no terminara peor. No porque quisiera protegerlo, sino porque sabía que, si algo le pasaba, me culparían de alguna forma. Pero todo tiene un límite. Incluso la paciencia, incluso la culpa impuesta, incluso la idea de que algún día recibiría el mismo nivel de lealtad que ellos esperaban de mí. Y mi límite llegó el día en que me llamaron para una supuesta cena familiar solo para decirme que tenía que pagar la deuda de Daniel. No cualquier deuda, no una cantidad manejable que pudiera ayudar a cubrir sin afectar demasiado mi estabilidad. No una cantidad absurda de dinero que él había perdido en apuestas y que, según mis padres, era mi responsabilidad saldar porque, si no lo hacía, lo iban a matar. Recuerdo cada detalle de esa noche con una claridad insoportable. Recuerdo cómo mi madre intentaba aparentar normalidad al principio, sirviendo la comida con manos temblorosas, como si eso pudiera suavizar la conversación que estaba por venir. Recuerdo la expresión tensa de mi padre, su mirada inquisitiva, como si ya estuviera molesto de antemano, como si supiera que no sería tan fácil convencerme. Y sobre todo, recuerdo a Daniel, sentado con los brazos cruzados, sin siquiera molestarse en fingir arrepentimiento. Ni una disculpa, ni una palabra de reconocimiento por lo que había hecho. Solo esa actitud de siempre, esa certeza de que, de una forma u otra, alguien más arreglaría sus problemas. Cuando finalmente hablaron, lo hicieron como si fuera un hecho consumado, como si yo no tuviera opción.
Me dijeron que la deuda era grande, que no tenían forma de cubrirla y que, considerando que yo tenía un buen trabajo, lo más lógico era que ayudara a la familia. Es tu deber, dijeron. No podemos dejar que algo le pase a tu hermano. Pero lo que más me impactó no fue la petición en sí, sino la forma en que lo dijeron, la forma en que lo esperaban. Como si no fuera una petición en absoluto. Como si fuera una orden. Por primera vez en mi vida, dije que no, y por primera vez en mi vida, sentí el peso de la verdadera ira de mis padres. No la molestia ligera de cuando hacía algo que no les agradaba, no la decepción fingida que usaban para manipularme, sino una furia cruda, incontrolable, que venía directamente del hecho de que no estaba obedeciendo. Mi padre golpeó la mesa con fuerza, mi madre se echó a llorar de inmediato, y Daniel, con su descaro habitual, solo suspiró con fastidio, como si todo esto fuera una molestia innecesaria. Intentaron razonar conmigo, intentaron manipularme, intentaron hacerme sentir la peor persona del mundo por negarme a pagar por los errores de otro. Y cuando vieron que nada funcionaba, recurrieron a la amenaza final. Si sales por esa puerta, no vuelvas, me dijo mi padre. Si de verdad nos abandonas en este momento, entonces deja de llamarte nuestra hija. En otro momento, esas palabras me habrían destrozado. Me habrían hecho replantearme todo, me habrían hecho sentir que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Pero esa noche, después de todo lo que había soportado, después de ver la forma en que realmente me veían, solo me hicieron darme cuenta de algo muy simple: esa familia ya no era mi familia. Nunca lo había sido. No realmente. Así que me levanté. Sin disculpas, sin despedidas, sin explicaciones. Me fui. Y cuando crucé esa puerta, supe que no volvería. No porque ellos me hubieran desheredado, sino porque, por primera vez, yo los estaba desheredando a ellos. Actualización 1. Pasaron varios meses desde aquella noche en la que crucé la puerta de mi antigua casa sin mirar atrás. Al principio, la sensación de libertad se mezclaba con una especie de vacío extraño, una incertidumbre que no me atrevía a nombrar. No era que dudara de mi decisión, porque sabía con absoluta certeza que no había vuelta atrás, pero años de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana. A pesar de todo lo que me habían hecho, había una parte de mí que aún esperaba sentir algo parecido a la culpa, una sombra de arrepentimiento por haber dejado atrás a mi familia en su momento de crisis. Pero esa culpa nunca llegó, y cuando finalmente entendí lo que eso significaba, supe que había hecho lo correcto. Aún así, la ausencia de remordimiento no significaba que mi vida continuara con facilidad. Tuve que hacer ajustes drásticos para asegurarme de que mi familia no intentara volver a arrastrarme a sus problemas. Cambié mi número de teléfono casi de inmediato, bloqueé a todos los contactos familiares que tenía en redes sociales y me aseguré de que nadie en mi círculo cercano compartiera información sobre mí. Al principio, mi madre intentó llamarme desde otros números, dejándome mensajes cada vez más desesperados, cada vez más dramáticos, hasta que finalmente se convirtieron en amenazas veladas. Recordándome lo mucho que mi padre me despreciaba por haberlos traicionado. Pero yo ya había tomado mi decisión. No respondí. No les di el placer de escuchar mi voz, de saber que aún podían alcanzarme. Simplemente los borré de mi vida, al menos en la medida en que eso era posible. Pensé, ingenuamente, que con el tiempo se rendirían. Que eventualmente aceptarían que no iba a volver, que no iba a pagar por los errores de Daniel, que no iba a permitirle seguir usándome como su red de seguridad. Pero me subestimé. No sé exactamente cuánto tiempo tardaron en darse cuenta de que no tenían forma de contactarme, pero lo que sí sé es que en algún momento decidieron que, si yo no iba a ir a ellos, ellos iban a encontrar la manera de forzar mi regreso. Fue una amiga quien me alertó primero. Una noche, mientras revisaba mi correo sin pensar demasiado en nada en particular, recibí un mensaje de ella, uno de esos textos breves que transmiten urgencia sin necesidad de mayúsculas o signos de exclamación. Me decía que mi madre había ido a mi antiguo trabajo, que se había presentado allí sin previo aviso, con el rostro descompuesto por las lágrimas, asegurando que yo estaba pasando por una crisis emocional y que la familia estaba preocupada por mí. Según mi amiga,
Había logrado convencer a una recepcionista ingenua de que necesitaba hablar con mi jefe, y cuando la llevaron a su oficina, se lanzó en un monólogo dramático sobre cómo yo los había abandonado. Sobre cómo Daniel estaba en peligro y sobre cómo la única razón por la que no los ayudaba era porque estaba influenciada por malas compañías. Lo más inquietante de todo fue que, en medio de su actuación, intentó obtener información sobre mí, preguntando si había mencionado un cambio de dirección, si alguien sabía dónde estaba viviendo ahora. Por suerte, mi jefe no se dejó manipular. Había trabajado conmigo el tiempo suficiente como para saber que mi relación con mi familia era tensa, y cuando mi madre insistió demasiado, simplemente le dijo que no podía compartir información privada de un empleado. Aún así, el hecho de que hubieran ido hasta allá, de que estuvieran buscándome con tanta desesperación, me dejó claro que no iban a rendirse fácilmente. Fue en ese momento cuando entendí que no bastaba con desaparecer. No era suficiente con cortar contacto, con ignorar sus llamadas o bloquear sus mensajes. Si quería estar realmente a salvo de ellos, tenía que asegurarme de que nunca más pudieran alcanzarme. Esa noche, mientras me acostaba en la cama con la mente girando a 1000 por hora, llegué a la conclusión de que no estaba huyendo de una familia rota, sino de personas que no tenían límites cuando se trataba de conseguir lo que querían. No era que no aceptaran un no por respuesta, era que ni siquiera concebían la posibilidad de que alguien les negara algo. Y si hasta ahora no habían dejado de intentar atraparme, era porque aún creían que, de alguna forma, podrían hacerme ceder. La realización me provocó una mezcla de rabia y determinación. Me pasé años de mi vida permitiéndoles controlarme, sacrificando mi bienestar para no generar conflictos, convencida de que, de alguna forma, ese sacrificio era lo que debía hacer. Pero ya no más. Esta vez, yo iba a tener el control. Y la primera fase de mi plan empezaría al día siguiente. Actualización 2. Pasaron algunas semanas desde que supe que mi madre había intentado encontrarme en mi antiguo trabajo. Durante ese tiempo, mantuve la vigilancia en todo momento, esperando el siguiente movimiento de mi familia, anticipando la forma en que intentarían acorralarme. No podía permitirme el lujo de bajar la guardia, no después de haber visto hasta dónde estaban dispuestos a llegar con tal de obligarme a volver a su órbita. Sabía que lo más probable era que no se dieran por vencidos y que, en el peor de los casos, intentarían forzar un enfrentamiento directo. Esa posibilidad me hizo reconsiderar cada aspecto de mi vida y darme cuenta de que si quería evitar que me encontraran, tenía que tomar medidas más drásticas de las que había considerado inicialmente. Lo primero que hice fue reforzar mis precauciones financieras. Había cambiado mi número de teléfono y bloqueado a mi familia en todas mis redes sociales, pero eso no era suficiente. A lo largo de mi vida, mis padres nunca tuvieron acceso directo a mis cuentas bancarias ni a mis finanzas, pero sabía que eso no significaba que no intentaran manipular a alguien más para obtener información. Contacté a mi banco y aseguré todas mis cuentas con nuevas contraseñas y alertas de seguridad. Cambié las preguntas de verificación por respuestas que solo yo conocía y puse una notificación para que nadie pudiera hacer ningún tipo de consulta en mi nombre sin una autorización explícita. No estaba paranoica, estaba siendo realista. Sabía que si encontraban la más mínima forma de afectarme económicamente, lo harían sin dudarlo. Después de eso, decidí tomar una medida aún más radical, consultar con un abogado sobre la posibilidad de establecer una orden de restricción en contra de mi familia. No fue una decisión fácil. Por más que quisiera deshacerme de ellos, el simple hecho de tener que tomar medidas legales contra mis propios padres y mi hermano me hizo darme cuenta de lo grave que era la situación. Pero no podía arriesgarme a que me siguieran acosando, a que aparecieran en mi trabajo o en mi casa, a que intentaran forzar una confrontación que no quería ni necesitaba. Así que agendé una cita con un abogado especializado en este tipo de casos y reuní toda la evidencia que tenía, mensajes de mi madre exigiéndome dinero, llamadas perdidas repetidas desde números desconocidos. Correos electrónicos donde me suplicaban y me amenazaban al mismo tiempo. Todo esto formaba parte de un patrón de acoso que, aunque no había llegado al punto de la violencia física, sí demostraba que su insistencia iba más allá de lo normal. Cuando le conté todo al abogado, él me escuchó con atención, sin interrumpirme, tomando notas de cada detalle que mencionaba.
Al final de mi relato, me dijo que si bien mi situación no era un caso típico de acoso criminal, si había suficientes elementos para argumentar que estaba siendo víctima de hostigamiento y que tenía derecho a solicitar una orden de restricción. Me explicó que, aunque no sería fácil, si podía demostrar que mi familia representaba una amenaza para mi bienestar emocional y que su insistencia estaba interfiriendo con mi vida personal y laboral, era muy probable que el juez concediera la solicitud. El solo hecho de saber que tenía esa opción me dio una sensación de control que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez, en lugar de sentir que estaba a la defensiva, entendí que podía tomar la iniciativa y protegerme de una manera definitiva. Si lograba que se emitiera una orden de restricción, no solo les impediría acercarse a mí, sino que también les enviaría un mensaje claro: ya no tenían poder sobre mí. Y cualquier intento de manipulación o acoso tendría consecuencias legales. Mientras todo esto ocurría, no pude evitar pensar en Daniel y preguntarme cómo estaba manejando la situación. No porque me preocupara por él, sino porque quería entender hasta qué punto estaba involucrado en todo lo que mis padres estaban haciendo. Desde aquella noche en la que me negué a pagar su deuda, no había vuelto a saber nada directamente de él. No me había buscado, no me había enviado mensajes, no había intentado justificar sus acciones. Eso podía significar dos cosas: o bien mis padres lo estaban protegiendo y haciendo todo el trabajo sucio por él, o bien él estaba demasiado ocupado con sus propios problemas como para preocuparse por convencerme de que lo salvara. Por curiosidad, decidí investigar un poco. Utilicé redes sociales, foros de apuestas y cualquier rastro digital que pudiera encontrar. Lo que descubrí no me sorprendió en absoluto, pero sí confirmó mis sospechas: Daniel no había cambiado en lo más mínimo. A pesar de haber acumulado una deuda enorme, seguía apostando, seguía buscando maneras de obtener dinero fácil, seguía frecuentando los mismos círculos que lo habían llevado a la ruina en primer lugar. No solo eso, sino que, en un foro de apuestas en línea, encontré comentarios de usuarios que mencionaban que había personas buscándolo por dinero, que se había metido en problemas con gente peligrosa y que, según los rumores, estaba desesperado por conseguir efectivo de cualquier manera. Esa información me hizo darme cuenta de algo crucial: mis padres no me estaban buscando solo porque querían que ayudara a Daniel. Me estaban buscando porque sabían que él estaba en peligro real y que, sin mi ayuda, no tenían cómo sacarlo de esa situación. No era una cuestión de orgullo, ni siquiera de favoritismo. Era cuestión de supervivencia, y por primera vez, entendí lo realmente desesperados que estaban. Pero eso no cambiaba nada para mí. Si algo, solo reforzaba mi determinación. Saber que Daniel seguía destruyendo su vida y que mis padres estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de protegerlo solo me hizo darme cuenta de que, si no tomaba medidas definitivas, tarde o temprano volverían a encontrarme y volverían a intentar arrastrarme a su desastre. No bastaba con ignorarlos. No bastaba con desaparecer. Tenía que asegurarme de que, esta vez, fueran ellos quienes huyeran de mí. Y la forma de hacerlo era hundir a Daniel. Actualización 3. Los días siguientes a mi descubrimiento sobre Daniel estuvieron llenos de una calma extraña, una quietud tensa que me recordaba la sensación previa a una tormenta. Sabía que la información que había encontrado sobre él no era un simple rumor, sino la confirmación de que estaba acorralado, atrapado en el tipo de situación que no podía resolver con la ayuda de mis padres, por mucho que lo intentaran. Me imaginé la desesperación que debía estar sintiendo, la certeza de que las personas a las que les debía dinero no iban a tener la misma paciencia que mi familia. Lo visualicé buscando soluciones rápidas, buscando formas de evadir el desastre que él mismo había creado. Y fue entonces cuando supe que la única forma de asegurarme de que mi familia me dejara en paz para siempre era terminar de hundirlo. No fue una decisión que tomara a la ligera. Durante años, había intentado mantenerme alejada de su caos, de sus constantes problemas, de la montaña de mentiras y manipulaciones que siempre lo rodeaban. Pero esta vez no iba a ser una simple espectadora. Esta vez, no iba a esperar a que el problema me alcanzara. Iba a tomar el control y asegurarme de que, cuando todo terminara, no quedara ninguna posibilidad de que él o mis padres volvieran a involucrarme en su miseria.
Mi primer paso fue recopilar todo lo que pudiera sobre las deudas de Daniel. Sabía que debía una cantidad considerable de dinero, pero necesitaba pruebas concretas, documentos, mensajes, cualquier cosa que pudiera servir como evidencia. Utilicé cada herramienta a mi disposición, registros de foros en línea, capturas de pantalla de publicaciones donde se hablaba de sus problemas financieros. Incluso algunos correos electrónicos viejos que había encontrado en una cuenta que compartimos cuando éramos adolescentes y que él, en su descuido habitual, nunca cerró. Lo que descubrí fue incluso peor de lo que había imaginado. Daniel no solo había acumulado una deuda enorme con prestamistas peligrosos, sino que también había falsificado documentos para obtener préstamos bancarios. Encontré registros de solicitudes en las que había alterado información sobre sus ingresos, había usado nombres falsos como referencias y, en al menos 2 ocasiones, había proporcionado datos que no coincidían con los registros oficiales. No solo estaba en problemas con criminales, sino que también había cometido fraude. Ese fue el momento en el que entendí que tenía una oportunidad única frente a mí. Si manejaba bien la situación, podía hacer que Daniel se convirtiera en un problema legal tan grande que ni siquiera mis padres pudieran salvarlo. No podía apresurarme. Tenía que ser meticulosa, asegurarme de que cada movimiento fuera impecable. Así que, en lugar de actuar de inmediato, pasé semanas recolectando más pruebas, verificando cada documento, asegurándome de que todo estuviera en orden antes de tomar el siguiente paso. Sabía que mis padres aún me estaban buscando, que seguían intentando encontrar una manera de forzarme a volver, pero yo tenía algo que ellos no tenían, información. Cuando tuve todo lo que necesitaba, envié un paquete anónimo con la evidencia a varias entidades. Primero, a la policía, asegurándome de que tuvieran suficientes documentos para abrir una investigación formal. Luego, a las instituciones financieras con las que Daniel había obtenido dinero de manera fraudulenta. No iba a arriesgarme a que todo esto se quedara en rumores o en advertencias sin consecuencias. Quería que, cuando Daniel se diera cuenta de lo que estaba pasando, fuera demasiado tarde para hacer algo al respecto. Las semanas siguientes fueron una espera silenciosa, pero cargada de anticipación. Me imaginé a Daniel recibiendo llamadas de bancos exigiéndole respuestas, a mis padres descubriendo que ya no estaban tratando con prestamistas callejeros, sino con autoridades reales. Con un sistema que no aceptaba súplicas ni excusas. Me imaginé el caos en el que debían estar sumidos, la sensación de pánico al darse cuenta de que esta vez no había una salida fácil, que esta vez no podían simplemente obligarme a resolver el problema por ellos. Cuando finalmente llegó la noticia de su arresto, no sentí la satisfacción inmediata que esperaba. No hubo un instante de júbilo, ni una sensación de victoria arrolladora. Solo una certeza fría, un entendimiento profundo de que lo que había hecho era necesario. Sabía que mis padres intentarían culparme, que buscarían la forma de convertir esto en otra historia de traición y victimización en la que Daniel era el mártir y yo la villana despiadada. Pero esta vez, sus palabras no importaban. Lo que importaba era que, por primera vez en su vida, Daniel estaba enfrentando las consecuencias de sus propias acciones sin una red de seguridad que lo protegiera. No fui a verlo. No respondí a los mensajes frenéticos de mis padres cuando intentaron contactarme para exigir explicaciones. No me molesté en ver las publicaciones en redes sociales en las que intentaban retratarme como una hermana cruel que había dejado que su hermano cayera en desgracia. Para mí, todo eso era irrelevante. Lo único que importaba era que había hecho lo necesario para garantizar mi libertad. Y aunque sabía que esto no era el final, que mis padres aún intentarían pelear de alguna forma, que aún no se habían rendido del todo, también sabía que acababa de dar el golpe más fuerte posible. El resto era solo cuestión de tiempo. Actualización 4. El arresto de Daniel no significó el final inmediato de todo, pero sí marcó el inicio de la verdadera caída de mi familia. Durante años, mis padres lo habían protegido, habían construido un escudo a su alrededor para evitar que las consecuencias de sus actos lo alcanzaran, habían buscado excusas, culpado a otros. Manipulado situaciones para mantenerlo a salvo. Pero ahora, por primera vez, estaban completamente indefensos. No había un maestro al que culpar, ni un jefe injusto, ni una novia cruel que lo hubiera abandonado.
No había un enemigo visible al que señalar, porque esta vez, la amenaza no era externa, no era una persona a la que podían convencer o doblegar con lágrimas y súplicas. Esta vez, era el sistema mismo, una maquinaria burocrática y legal que no se conmovía con los ruegos, que no escuchaba excusas, que solo veía pruebas y tomaba decisiones con base en hechos. Los primeros días después de su arresto fueron un torbellino de actividad desesperada por parte de mis padres. Intentaron conseguir abogados, intentaron contactar a viejos amigos que pudieran tener influencia. Intentaron hacer presión en redes sociales con publicaciones exageradas donde hablaban de la injusticia que se estaba cometiendo contra su hijo. No mencionaron en ningún momento las apuestas, ni el fraude, ni la red de mentiras en la que Daniel había estado involucrado. Para ellos, y para quienes quisieron creerles, esta era simplemente una historia de un joven que había cometido errores y que ahora estaba siendo tratado con una severidad desproporcionada. Pero el problema era que no estaban lidiando con una simple falta administrativa, con un error juvenil que podía resolverse con una multa o con un regaño. No se trataba de una deuda que podían cubrir con sacrificios económicos o de un problema menor que podían arreglar con un préstamo de último minuto. No. Lo que Daniel había hecho tenía implicaciones serias, implicaciones que no podían ser ignoradas, que no podían ser minimizadas con palabras bonitas o con discursos manipuladores. Me enteré, a través de fuentes indirectas, de que mis padres vendieron su casa poco después de su arresto. No tenían otra opción. La deuda de Daniel seguía ahí, y ahora, además de eso, tenían que lidiar con costos legales altísimos, con honorarios de abogados, con gastos que nunca habían anticipado. No sé si alguna vez pensaron que las cosas llegarían a este punto, pero si lo hicieron, nunca lo demostraron. En lugar de aceptar la realidad de lo que estaba pasando, se aferraron a la idea de que todo esto era injusto, de que el mundo estaba en su contra, de que si Daniel estaba en la cárcel, era porque alguien lo había traicionado. Y, por supuesto, en sus mentes, solo había una persona que podía haber hecho algo así. Intentaron contactarme de nuevo, esta vez con una furia que no habían mostrado antes. Mientras que en el pasado sus mensajes y llamadas habían estado llenos de súplicas y manipulaciones emocionales, ahora la máscara había caído por completo. No había intentos de persuasión, no había ruegos disfrazados de preocupación. Ahora solo había odio, solo había rabia, solo había acusaciones directas que dejaban claro que, para ellos, yo era la causa de todo su sufrimiento. Me llamaron monstruo, me dijeron que los había destruido, que había arruinado sus vidas, que había condenado a mi propio hermano a la peor desgracia posible. Dijeron que era egoísta, que era cruel, que no tenía corazón. Pero lo que más me impactó no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. Nunca, en ninguno de sus mensajes, en ninguno de sus intentos por hacerme sentir culpable, hubo una sola palabra de reproche hacia Daniel. Nunca mencionaron que él era el responsable de sus propios actos, que él había tomado las decisiones que lo llevaron hasta ahí. Nunca aceptaron, ni por un segundo, que lo que estaba ocurriendo era una consecuencia lógica de sus propias acciones. Ese fue el momento en el que entendí algo crucial, algo que quizá había sospechado por mucho tiempo, pero que nunca había querido aceptar del todo. Para mis padres, Daniel nunca sería culpable de nada. Podía arruinar sus vidas, podía arrastrarlos hasta la bancarrota, podía hacerlos perderlo todo, y aún así, seguirían protegiéndolo, seguirían buscándole justificaciones. Seguirían culpando a cualquier otra persona antes de enfrentarse a la verdad. Esa realización no me dolió, no en la forma en que podría haberme dolido antes. Para entonces, ya había dejado de verlos como mi familia. Ya no eran mis padres en el sentido real de la palabra. Eran solo personas con las que había crecido, personas que alguna vez tuvieron poder sobre mí, pero que ahora no eran más que extraños furiosos que intentaban aferrarse a una relación que yo había destruido sin remordimientos. Ignoré sus mensajes. Bloqueé cada número nuevo desde el que intentaban contactarme. Cerré cualquier posible vía de comunicación con ellos. No porque me afectaran sus palabras, sino porque simplemente ya no tenía interés en escucharlas. Su odio ya no tenía peso sobre mí. Con el tiempo, las noticias sobre ellos comenzaron a desvanecerse.
Supe que, después de vender la casa, se mudaron a un lugar más pequeño, a un apartamento modesto que no se comparaba con la comodidad que habían tenido antes. Supe que intentaron reconstruir sus vidas, pero que, sin la estabilidad económica que antes daban por sentada, todo se les hacía más difícil. Supe que algunos familiares lejanos, aquellos que alguna vez los admiraron por su familia perfecta, empezaron a distanciarse cuando vieron que no podían seguir manteniendo la imagen que tanto les había importado. Pero lo más importante fue que, después de un tiempo, finalmente dejaron de buscarme. No sé si fue porque finalmente entendieron que no iban a obtener nada de mí o porque estaban demasiado ocupados tratando de sobrevivir con lo poco que les quedaba. Lo único que sé es que, un día, simplemente dejaron de intentarlo. Y cuando ese silencio se hizo definitivo, cuando comprendí que realmente habían desaparecido de mi vida, supe con absoluta certeza que había ganado. Actualización final. Han pasado 2 años desde la última vez que tuve noticias de mis padres. No de manera directa, por supuesto, porque cualquier posibilidad de contacto entre nosotros se extinguió cuando finalmente dejaron de buscarme. Pero el mundo es pequeño y las personas hablan, y aunque ya no formo parte de sus vidas, a veces los ecos de su desgracia llegan hasta mí, como murmullos distantes de una historia que ya no me concierne. No busco activamente información sobre ellos, pero, de vez en cuando, alguien que aún los conoce me menciona algo en una conversación casual. Sin darse cuenta de que lo único que provoca en mí es una confirmación silenciosa de que hice lo correcto al alejarme. Lo último que supe de Daniel es que sigue en la cárcel. Su caso no fue particularmente mediático ni escandaloso, porque el sistema está lleno de personas como él, individuos que creen que pueden manipular las reglas a su favor hasta que, un día, las reglas los atrapan sin escapatoria. Su condena no fue especialmente larga, pero tampoco fue un simple golpe en la muñeca. Sus fraudes bancarios y las deudas con prestamistas terminaron por hundirlo, y aunque intentó declararse inocente, alegando que había sido víctima de circunstancias fuera de su control, las pruebas en su contra fueron demasiado contundentes. No hubo un milagro que lo salvara, no hubo una familia que pudiera sacrificarse una vez más por él. Y ahora, por primera vez en su vida, enfrenta una realidad en la que nadie está ahí para recoger los pedazos de su desastre. Mis padres, por su parte, han caído en una especie de oscuridad silenciosa. Su reputación, aquella que tanto les importaba, quedó hecha añicos cuando las mentiras sobre su hijo prodigio se derrumbaron una tras otra. Descubrieron, demasiado tarde, que las mismas personas que antes los adulaban y los apoyaban no estaban dispuestas a hundirse con ellos. No importaba cuántas veces intentaran justificar lo que había pasado, no importaba cuántas versiones de la historia intentaran vender. Al final, la realidad se impuso, Daniel se arruinó a sí mismo, y ellos lo protegieron hasta el último segundo, sin darse cuenta de que, al hacerlo, también se destruyeron a sí mismos. Ya no tienen la casa en la que crecimos. Tuvieron que venderla, primero como un sacrificio temporal para intentar salvar a Daniel, pero luego se dieron cuenta de que ni siquiera eso sería suficiente. Lo perdieron todo por él, y ahora viven en una casa mucho más pequeña, sin lujos, sin comodidades, sin la estabilidad que dieron por sentada durante años. No sé exactamente qué hacen para mantenerse a flote, pero la última vez que alguien los mencionó, dijeron que mi madre había tenido que empezar a trabajar después de décadas sin hacerlo y que mi padre, aquel hombre que una vez creyó tener el control absoluto sobre su familia, ahora apenas se sostenía con lo poco que le quedaba. A veces me preguntan si me arrepiento de lo que hice, si siento algún tipo de culpa por haberlos dejado caer. Y cada vez que escucho esa pregunta, la respuesta es la misma, no. No siento culpa. No siento tristeza. No siento nada. Porque lo que sucedió no fue una tragedia que les cayó del cielo sin aviso. No fue un giro inesperado del destino que los obligó a perderlo todo. Fue el resultado de cada decisión que tomaron, de cada elección que hicieron, de cada vez que optaron por ignorar las advertencias, de cada oportunidad que tuvieron para corregir el rumbo y no lo hicieron. No fue mi traición lo que los destruyó. Fue su propia ceguera, su propia obsesión con proteger a Daniel a toda costa, su propia incapacidad de aceptar que algunas personas simplemente no quieren ser salvadas. Mi vida,
en contraste, es mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Durante mucho tiempo, viví con la sombra de mi familia sobre mí, con el peso de sus expectativas, con la certeza de que mi única función era ser la responsable, la que arreglaba los problemas, la que estaba ahí para ellos sin importar cuánto me costara. Pero ahora, por primera vez, todo eso ha desaparecido. Vivo sin miedo a que un mensaje inesperado me arruine el día, sin la angustia de esperar la próxima crisis que caería sobre mí como una avalancha. Vivo en paz, en una estabilidad que construí con mis propias manos, en un futuro que, por primera vez, me pertenece completamente. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, intento imaginar qué habría sido de mi vida si hubiera tomado otra decisión aquella noche en la que mis padres intentaron obligarme a pagar la deuda de Daniel. Me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido, si hubiera intentado salvarlo, si hubiera sacrificado mi independencia por ellos una vez más. Y cada vez que lo hago, la imagen que aparece en mi mente es aterradora, una vida de agotamiento constante, de sacrificios sin recompensa, de un círculo interminable de problemas que nunca se resolverían realmente. Porque Daniel siempre encontraría la forma de hundirse otra vez y mis padres siempre encontrarían la forma de hacerme pagar por ello. Pero esa no es mi realidad. Mi realidad es la que elegí cuando crucé esa puerta y no volví la vista atrás. Y aunque algunos podrían decir que fui despiadada, que fui cruel, que debía haber sido más compasiva, sé que, al final, hice lo único que podía hacer. Porque si algo he aprendido en estos 2 años, es que hay momentos en los que la única forma de salvarte a ti mismo es dejar que los demás se hundan solos.